Lo primero que cayó al suelo fue un libro encuadernado en cuero. Su cubierta estaba descolorida por el tiempo. No se cayó por sí solo. Fue arrancado del estante por el brazo de un hombre. Un hombre al que, en sus 33 años de vida, nunca le habían negado nada. El segundo libro cayó después, y luego el tercero. Luego, toda una fila de libros se derrumbó como una línea de fichas de dominó rotas. Sus lomos se partieron y sus páginas amarillentas se esparcieron por el suelo de madera. El tintero sobre la mesa se volcó, y el líquido negro se extendió lentamente, como una herida que no se puede hacer dejar de sangrar. 4 hombres con trajes negros estaban de pie junto a la pared. Ninguno de ellos se movió, y la mujer detrás del mostrador no gritó, no suplicó, no retrocedió ni medio paso. Solo se quedó allí, sus ojos de color ámbar fijos directamente en el hombre que destruía todo lo que tenía, con un silencio tan pesado que lo obligó a detenerse. Detrás de la vieja cortina se escondía una pequeña figura. De 5 años, con el pelo rizado, sostenía con fuerza un conejo de peluche gastado. Sus labios temblaban mientras la niña contenía un sollozo, pero no pudo contener las lágrimas. Reed Calloway estaba de pie en medio de los escombros. Levantó la cabeza y miró a los ojos de la mujer. Ella no le tenía miedo, y eso lo inquietó más de lo que cualquier amenaza podría haberlo hecho. Se dio la vuelta y salió, pensando que había ganado. No sabía que solo 3 horas después, en la habitación del hospital donde yacía su padre, vería una fotografía en el expediente médico. La mujer que había donado un órgano para salvar la vida de su padre 2 años antes. Un rostro exactamente igual al de la chica de la librería. Su madre. Y Reed llegaría a comprender una cosa. Hay deudas que no se pueden pagar con dinero. Y hay errores que no se pueden corregir con poder. Presiona me gusta si quieres saber qué pasa después. Comparte esto con alguien que necesite recordar que la bondad nunca se olvida. Y suscríbete al canal para no perderte las historias que aún te esperan. La puerta de la camioneta se cerró de golpe detrás de él. Reed Calloway se acomodó en el asiento de cuero, con la mirada fija al frente, aunque en realidad no estaba viendo nada. Sus manos descansaban sobre sus muslos, y se dio cuenta de que temblaban ligeramente. No era por miedo. Reed Calloway no sabía lo que era el miedo. Se había enfrentado al cañón de una pistola, a enemigos que lo querían muerto, incluso a largas noches en las que no sabía si viviría para ver la mañana siguiente. Pero nunca le habían temblado las manos así, y no entendía por qué. El vehículo se alejó, dejando atrás la vieja calle donde la pequeña librería aún permanecía con los destrozos que él acababa de causar. Sin embargo, por mucha distancia que creciera entre ellos, no podía quitarse esa imagen de la mente. Ojos de color ámbar, un silencio tan pesado como la piedra, la forma en que ella se había quedado allí sin retroceder, sin temblar, sin suplicar, incluso mientras él destruía todo lo que tenía. ¿Por qué no tenía miedo? La pregunta seguía dando vueltas en la mente de Reed como una melodía de la que no podía escapar. Estaba acostumbrado a ver el miedo en los ojos de los demás. Vivía de ese miedo. Había construido un imperio sobre ese miedo. Pero esa mujer lo había mirado como si él no fuera nada en absoluto. Como si solo fuera un viento pasajero, causando una pequeña molestia antes de desaparecer. Eso lo enfureció. ¿O era inquietud? Ya no estaba seguro. El teléfono en el bolsillo de su chaqueta comenzó a vibrar. Reed miró la pantalla y vio el nombre de Vince. Respondió. Jefe. La voz de Vince era cortante, como siempre. Tenemos un problema. Sterling Cross acaba de enviar hombres al hospital. Estaban preguntando por el estado del señor Harrison. Reed sintió que se le tensaba la mandíbula. Sterling Cross. El nombre atravesó su sordo dolor de cabeza como el filo de un cuchillo.
Cross controlaba el lado este de la ciudad, y durante mucho tiempo había estado echando el ojo al territorio de Reed. Que su padre estuviera en el hospital no era una noticia que Cross debería haber sabido, pero en este mundo, ningún secreto permanece oculto para siempre. Duplica la seguridad, dijo Reed. Su voz fría como el acero. Nadie entra en la habitación de mi padre sin mi permiso. Incluso los médicos deben ser revisados primero. Entendido, jefe. Y Vince. Reed hizo una pausa por un momento. Si Cross envía hombres de nuevo, quiero saber quiénes son antes de que siquiera salgan del hospital. La llamada terminó. Reed miró por la ventanilla del coche. La ciudad se deslizaba hacia atrás en borrosas franjas de color. Edificios imponentes, calles abarrotadas, todo le pertenecía de una forma u otra. Reed Calloway, 33 años, el hombre que controlaba la mitad de la ciudad. Tenía en sus manos acuerdos por valor de millones de dólares, hombres dispuestos a morir a sus órdenes, secretos que podían llevar a la ruina incluso a las familias más poderosas. Había resurgido de las cenizas que su padre dejó atrás cuando la enfermedad derribó al anciano, y había preservado ese imperio con una crueldad despiadada. Pero hoy, una mujer en una vieja librería lo había mirado como si nada de eso significara nada. Reed reclinó la cabeza y cerró los ojos. Se dijo a sí mismo que ella era solo un pequeño obstáculo, un terreno que necesitaba ser comprado, un problema que necesitaba ser resuelto. Encontraría otra manera. La obligaría a vender de formas que no podría rechazar. Él era Reed Calloway. Siempre encontraba una manera. Pero en el fondo, en el lugar que nunca permitía que nadie tocara, Reed sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Porque la imagen de esos ojos de color ámbar no desaparecería simplemente porque él lo quisiera. Y los sollozos ahogados de la niña detrás de la cortina lo seguirían en sus sueños esa noche. La camioneta giró hacia la carretera que llevaba al hospital. Reed tenía un padre esperándolo y un enemigo acechando en las sombras. En cuanto a esa pequeña librería, volvería pronto. La puerta de madera se cerró de golpe, el sonido resonando en el silencio de la librería. El rugido del motor de la camioneta se desvaneció en la distancia y luego desapareció en el inquieto ruido de la ciudad. Todo lo que quedó fue quietud y ruina. June Whitmore seguía de pie detrás del mostrador, con ambas manos agarrando el borde de roble con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Durante todo el tiempo que ese hombre había estado destrozando su tienda, ella no había temblado. No había llorado, no había retrocedido ni un solo paso. Pero ahora, con él fuera, sin nadie ante quien tuviera que mantenerse fuerte, June permitió que su cuerpo temblara. Sus rodillas se debilitaron y tuvo que aferrarse al mostrador para no caer. Su respiración era rápida y entrecortada, como si acabara de correr un maratón en lugar de haber estado inmóvil durante los últimos 10 minutos. Cerró los ojos e intentó calmarse. Inhala, exhala, inhala, exhala. Ya estaba acostumbrada a esto, acostumbrada a mantenerse erguida cuando todo a su alrededor se derrumbaba, acostumbrada a ser fuerte cuando no quedaba nadie en quien apoyarse. Durante los últimos 4 años, desde que su exmarido se fue, se había visto obligada a aprender a ser una roca para su hija. Y durante los últimos 2 años, desde que su madre murió, se había visto obligada a aprender a ser una roca para sí misma. June abrió los ojos y miró el suelo de la tienda. Los libros yacían esparcidos por todas partes como hojas después de una tormenta, lomos rotos, páginas amarillentas esparcidas en todas direcciones. Y la mancha negra de tinta seguía extendiéndose lentamente por el suelo de madera, como una herida que no dejaba de sangrar. Soltó el mostrador y se arrodilló lentamente. Su mano alcanzó un libro encuadernado en cuero, el primero que fue arrancado del estante. Su lomo se había partido,
pero las páginas interiores seguían intactas. Pasó los dedos suavemente sobre la grieta, tan suavemente como si estuviera calmando una herida en carne viva. Este era el libro favorito de su madre, una vieja edición de Jane Eyre. Su cubierta de cuero marrón estaba desgastada por el tiempo, sus páginas amarillentas, y llevaba el inconfundible aroma del papel viejo. Su madre solía decir que cada libro tenía un alma, y el alma de éste era la resiliencia. Ahora descansaba en las manos de June, herido pero no destruido. Mamá. La vocecita vino de detrás de ella. June se giró y vio a Willa de pie al borde de la cortina. Sus ojos estaban rojos, con rastros de lágrimas aún brillando en sus mejillas. Sus brazos rodeaban con fuerza a su conejo de peluche. El señor Botones. La niña corrió hacia ella y se arrojó a los brazos de su madre. Sus pequeñas manos se aferraron con fuerza al cuello de June. Mamá, los libros de la abuela. Esos hombres los han estropeado todos. La voz de Willa se quebró y su pequeño cuerpo tembló en el abrazo de su madre. June la abrazó con fuerza, una mano acariciando los rizos castaños del pelo de su hija. Su voz era tranquila y cálida, aunque su corazón se estaba rompiendo. Está bien, cariño. Los libros se pueden reparar. Arreglaré cada uno de ellos. Besó la parte superior de la cabeza de Willa y aspiró el familiar aroma del champú para niños. ¿Tuviste miedo? Willa asintió, con la cara aún enterrada en el hombro de su madre. Esos hombres eran muy malos. Tenía miedo de que te hicieran daño. June la abrazó con más fuerza. No me harán daño y no volverán. No tienes que preocuparte, lo dijo, pero en el fondo sabía que podría ser una mentira. Ese hombre, Reed Calloway, volvería. Los hombres como él siempre volvían. No aceptaban una negativa. No entendían el significado de un no. June recordó la última tarde con su madre 2 años antes, justo antes de la última vez que fue ingresada en el hospital. Catherine Whitmore había estado recostada en el viejo sillón de la librería, su cuerpo consumido por la enfermedad, pero sus ojos seguían brillantes y amables. Había tomado la mano de su hija, su voz débil pero resuelta. Aférrate a esta tienda, June. No son solo libros. Es el alma de nuestra familia. Es el lugar que tu abuela construyó con sus propias manos. Es el lugar donde yo crecí. Es el lugar donde tú creaste tus primeros recuerdos con los libros. Hizo una pausa, luchando por respirar, y luego continuó. Y recuerda, querida, la bondad nunca se pierde. Solo viaja en círculos. June no había entendido lo que su madre quería decir en ese momento. A menudo decía cosas así, palabras cargadas de significado que June solo llegaba a comprender mucho después. Pero había hecho una promesa. Había prometido que mantendría la librería pasara lo que pasara. Willa se había calmado. Se sentó en el suelo y comenzó a ayudar a su madre a recoger los libros. June miró a su hija y luego alrededor de la tienda. Su mirada se posó en la mesa de trabajo de la esquina, donde había una pila de facturas esperando. Los gastos del hospital de su madre, el alquiler, la electricidad y el agua. Comida para ella y su hija. Los números seguían apilándose uno sobre otro, como piedras presionando sus hombros cada día. Podría vender la tienda. Ese hombre, Reed Calloway, había ofrecido una suma que sabía que era muchas veces mayor que el valor real de este lugar. Podría venderla, pagar todas las deudas y empezar de nuevo en otro sitio. Eso habría sido lo sensato. Eso es lo que cualquiera en su posición habría hecho. Pero June no podía. Vender esta tienda significaría vender el alma de su madre.
Vender la única herencia que 3 generaciones de mujeres de su familia habían construido juntas. Vender el único lugar donde todavía sentía que su madre permanecía a su lado. June se puso de pie, levantó a Willa en brazos y la sentó en el mostrador. Siéntate aquí mientras voy a por las cosas de limpieza. Willa asintió, sosteniendo al señor Botones contra su pecho. June miró una vez más la mancha negra en el suelo. Había dejado de extenderse, pero la mancha permanecía oscura y fea contra la madera clara. Como una cicatriz. Como tantas otras cicatrices que la vida le había dejado. Susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. No me rendiré, mamá, pase lo que pase. El Hospital General Mercy por la noche tenía una quietud que era casi inquietante. Los pasillos eran largos y de un blanco austero, bañados en el frío resplandor de las luces fluorescentes. Un ligero olor a antiséptico flotaba en el aire. Reed Calloway pasó rápidamente junto a los 2 guardaespaldas que vigilaban al final del pasillo. Les hizo un leve gesto con la cabeza, luego abrió la puerta y entró en la habitación. Era una gran habitación privada equipada con todas las comodidades que el dinero podía comprar. Sin embargo, ninguna comodidad podía ocultar la verdad de que el hombre que yacía en la cama se debilitaba cada día más. Harrison Calloway, de 62 años, una vez el hombre más temido de esta ciudad, ahora parecía delgado y pálido contra las sábanas blancas del hospital. Las máquinas a su alrededor emitían señales constantes, rastreando cada latido del corazón, cada respiración. Reed se quedó en la puerta un momento, observando a su padre dormir. Cada vez que venía aquí, el anciano parecía un poco más delgado, un poco más débil. Y cada vez, Reed se sentía un poco más impotente. Podía comprar toda esta ciudad si quería, pero no podía comprar más tiempo para su padre. Harrison abrió los ojos como si hubiera sentido la presencia de su hijo. Esbozó una leve sonrisa, una que hizo que las líneas de su rostro parecieran más profundas. «Hijo, ¿por qué pareces tan tenso?» Reed acercó una silla a la cama, se sentó y tomó la frágil mano de su padre entre las suyas. «No es nada, solo trabajo». Su voz era más suave de lo habitual, tratando de ocultar todo lo que giraba en su mente. La librería, los ojos de color ámbar, Sterling Cross. Ninguna de esas cosas pertenecía a esta habitación. Harrison lo miró con la mirada sabia de un hombre que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad como para no reconocer cuándo alguien ocultaba algo. Pero no hizo más preguntas. En cambio, miró al techo, su voz baja y distante. Hace 2 años, cuando estuve a punto de morir, alguien me dio una segunda oportunidad. Reed no dijo nada. Conocía esta historia. 2 años antes, el hígado de su padre había comenzado a fallar, y no había ningún donante compatible en la lista de espera. Los médicos habían dicho que solo le quedaban unas pocas semanas. Entonces, un día, como por milagro, encontraron un donante anónimo. Esa persona había sido una pareja perfecta para Harrison y la cirugía le había salvado la vida. No querían gratitud, continuó Harrison, su voz cada vez más suave. No querían nada, ni dinero ni nombre, nada en absoluto. Simplemente dieron, como si mi vida valiera su sacrificio sin pedir nada a cambio. Hizo una pausa, respirando con dificultad. A veces me pregunto si merecía ese sacrificio. Hice muchas cosas malas, Reed. Demasiadas. Quizás más de las que sabes. Reed apretó el agarre en la mano de su padre. Te lo merecías. Su voz era firme. Eres mi padre. Para mí eso es suficiente. Harrison sonrió y sus ojos se cerraron lentamente de nuevo. Eres lo único que he hecho bien en mi vida, hijo. Luego volvió a quedarse dormido. Su respiración se estabilizó en un ritmo uniforme bajo los sonidos constantes de las máquinas.
Reed se quedó allí un poco más, observando a su padre dormir. Luego se levantó, preparándose para irse. Justo en ese momento, la puerta se abrió y una enfermera entró, llevando un expediente. Lo dejó sobre la mesa junto a la cama, comprobó las lecturas de las máquinas y luego salió apresuradamente, como si 100 otras tareas la estuvieran esperando. El expediente yacía sobre la mesa, sujeto con un clip de forma desigual, con parte de la documentación interior expuesta. Reed estuvo a punto de llamar a la enfermera para decirle que lo arreglara. Pero sus ojos pasaron por casualidad sobre lo que se veía, una fotografía, y se quedó helado donde estaba. El rostro de la foto pertenecía a una mujer de mediana edad, de unos 50 y tantos años, con el pelo castaño y una calma inconfundible. Ese rostro era tan familiar que el corazón de Reed pareció detenerse por un instante. No porque hubiera conocido a esa mujer, sino porque acababa de conocer a alguien que se parecía exactamente a ella, solo que 20 años más joven. Cogió el expediente, su mano temblando ligeramente. Este era el expediente del donante anónimo de su padre, uno que nunca debería haber visto. Pero alguien había sido descuidado, y ahora estaba en sus manos. Leyó el nombre: Catherine Whitmore, donante anónima de órganos. Dirección de contacto: Librería Whitmore y Palabras. Reed se hundió en la silla detrás de él, su rostro pálido. Whitmore, la librería, la mujer de los ojos de color ámbar. Todas las piezas encajaban, y la imagen que formaban le hizo sentir enfermo. Salió del hospital como una sombra, moviéndose rápidamente por el pasillo sin mirar a nadie. En el momento en que subió al coche, llamó a Vince. Necesito todo sobre Catherine Whitmore. Todo, ahora mismo. Su voz era fría y dura, pero debajo había algo que ni siquiera él reconocía. Miedo. No miedo de alguien o de algo. Miedo de sí mismo. Miedo de lo que había hecho. Una hora después, sonó el teléfono. Vince dio su informe con su habitual tono práctico, sin saber que cada palabra que pronunciaba clavaba otro clavo en el ataúd de la conciencia de Reed. Catherine Whitmore murió hace 2 años de insuficiencia cardíaca. Una semana antes de su muerte, se registró como donante de órganos. Su hígado era una pareja perfecta para Harrison Calloway. La única condición que su familia solicitó fue el secreto absoluto sobre la identidad del donante. No querían dinero, ni gratitud, nada en absoluto. Su única hija, June Whitmore, de 28 años, es madre soltera de una niña de 5 años y carga con una abrumadora deuda médica por el tratamiento de su madre. Actualmente vive y trabaja en la librería Whitmore y Palabras, la librería que su familia ha construido durante 3 generaciones. Reed se sentó en el coche, mirando sus propias manos. Las manos que habían barrido los libros de los estantes. Las manos que habían destruido el legado de la mujer que salvó la vida de su padre. Jefe. La voz de Vince llegó a través del teléfono. ¿Sigues ahí? Reed no respondió. Quizás no todo el mundo tiene un precio, jefe, añadió Vince, y por una vez había algo inusual en su tono. Quizás sarcasmo. Quizás decepción. Reed no lo sabía y no le importaba. Terminó la llamada y se sentó en la oscuridad del coche, aparcado en el estacionamiento del hospital. Esa noche, Reed Calloway no durmió. Yacía en la cama de su ático, con los ojos bien abiertos, mirando al techo, mientras la imagen de esos ojos de color ámbar seguía volviendo. Pero esta vez, ya no lo llenaban de ira o inquietud. Lo llenaban de vergüenza, un sentimiento que Reed Calloway creía haber olvidado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Reed Calloway estaba de pie frente a la librería Whitmore
y palabras por segunda vez en menos de 24 horas. Pero esta vez, todo era diferente. No había un convoy de relucientes camionetas negras, ni 4 hombres de traje de pie junto a las paredes. Solo estaba él, solo, con un simple abrigo gris, de pie en la acera, mirando la vieja puerta de madera de la librería, como si fuera la puerta a un lugar al que no sabía cómo entrar. Llevaba casi 10 minutos allí de pie. Un hombre acostumbrado a mandar a cientos de personas, acostumbrado a enfrentarse a los enemigos más peligrosos. Ahora dudaba frente a una pequeña librería. Era absurdo, pero Reed no podía reír. Respiró hondo. Luego abrió la puerta y entró. Dentro de la tienda, June Whitmore estaba arrodillada en el suelo de madera, de espaldas a la puerta. Estaba pegando con cuidado el lomo de un libro roto. Sus manos se movían con una paciencia suave, como si estuviera cuidando a una criatura viva. A su lado, Willa estaba sentada con las piernas cruzadas, ayudando a su madre a colocar los libros reparados en una caja de cartón. La niña todavía sostenía al señor Botones en su regazo, como si el conejo de peluche fuera un amuleto protector del que nunca podría desprenderse. La mancha de tinta negra en el suelo había sido limpiada, pero aún dejaba una marca tenue, como una cicatriz que nunca podría borrarse por completo. La campana que colgaba sobre la puerta sonó suavemente cuando Reed entró. June levantó la cabeza, y en el momento en que se dio cuenta de quién estaba allí, su cuerpo se quedó quieto. Se levantó lentamente. Sus ojos nunca se apartaron de él, y cuando habló, su voz era fría como el hielo. La tienda sigue sin estar en venta. Reed se quedó donde estaba, sin acercarse más. No he venido a comprarla. Silencio. June lo miró, tratando de leer la intención oculta detrás de esos fríos ojos grises. No había traído a nadie con él. No tenía el mismo aire violento que había mostrado el día anterior. Pero eso no significaba que no fuera peligroso. Los hombres como él siempre eran peligrosos, llevaran un arma o no. Se hizo a un lado, colocándose delante de Willa. El instinto protector de una madre, más fuerte que cualquier miedo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Su voz no tembló, pero sus ojos de color ámbar estaban vigilantes, listos para lo que pudiera venir. Reed la miró, y luego a la niña que se asomaba por detrás de su madre. Esos ojos grandes lo observaban con más curiosidad que miedo. Respiró, y cuando habló, su voz había cambiado. Ya no era fría ni amenazante. Solo había cansancio y algo parecido a la rendición. Vi el expediente en el hospital. Tu madre, Catherine Whitmore. Ella salvó la vida de mi padre. El aire mismo pareció quedarse quieto. June no se movió. Y por primera vez desde que Reed la había conocido, vio algo agitarse en esos ojos de color ámbar. No miedo, no ira, sino un dolor profundo enterrado durante demasiado tiempo, repentinamente perturbada. No debería saber eso. Su voz era más baja ahora. La única condición que mi madre pidió fue el secreto. ¿Cómo lo...? Alguien fue descuidado. Reed la interrumpió. Pero eso no importa. Lo que importa es que ahora lo sé. Y sé lo que he hecho. Miró alrededor de la librería, a los estantes que aún estaban medio vacíos, a los libros rotos que esperaban ser reparados, a la mancha desvaída de tinta en el suelo. Él había causado todo esto. A la hija de la mujer cuyo sacrificio había salvado a su padre. June lo observó y se dio cuenta de que su rostro se veía diferente hoy. Ayer había sido como una bestia salvaje, incapaz de controlar su ira. Hoy parecía un hombre que acababa de ser despertado de un sueño febril y finalmente había visto lo que había hecho mientras dormía. Pero eso no cambiaba nada. Mi madre creía que la bondad no necesita ser reconocida.
La voz de June se había vuelto tranquila de nuevo, aunque una nota de tristeza yacía en lo profundo. No quería que la gratitud se convirtiera en una carga para nadie. Solo quería ayudar sin pedir nada a cambio. Hizo una pausa por un momento. Por eso lo mantuve en secreto. Y por eso tampoco puedo vender esta librería. Es su legado. Es lo único de ella que todavía tengo. ¿Entiendes? Reed entendía. Entendía más de lo que ella imaginaba, porque él también estaba tratando de aferrarse a su padre a cualquier costo. «Pagaré toda tu deuda médica», dijo él. «Restauraré toda la librería. Rediseñaré el proyecto para que este terreno ya no sea necesario. Haré lo que sea necesario para enmendarlo». June sacudió la cabeza lentamente pero con firmeza. «No quiero tu dinero. Quiero que te vayas de este lugar y nos dejes en paz». «¿Pero no oíste lo que dije?» Su voz se agudizó. «Mi madre no hizo lo que hizo para que se lo pagaran, y no necesito que conviertas su sacrificio en una transacción. Por favor, solo vete». Reed se quedó en medio de la librería, y por primera vez en su vida, no supo qué decir. Había negociado con los enemigos más peligrosos. Había persuadido a los socios más tercos. Pero frente a esta mujer, con sus ojos de color ámbar llenos de resolución y dolor, era completamente impotente. Hizo un leve gesto con la cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de abrir la puerta de madera, se detuvo y habló sin volverse. «No te obligaré a vender, pero volveré». Luego salió. La puerta se cerró detrás de él, la campana sonó suavemente una vez antes de callar. June se quedó allí, mirándolo, sin poder entender qué pretendía hacer. ¿Volvería para qué? ¿Para seguir amenazándola o para hacer algo más? No lo sabía, y no estaba segura de quererlo. «Mamá». La voz de Willa llegó suavemente desde detrás de ella. June se giró y miró a su hija, cuyo pequeño rostro estaba levantado con inocente curiosidad. «Mamá». Parecía triste. June no respondió. Solo se arrodilló, atrajo a su hija a sus brazos y se preguntó por qué una niña de 5 años podía ver las cosas que los adultos se esforzaban tanto por ignorar. El distrito industrial del este por la noche era un mundo completamente diferente al resto de la ciudad. No había luces de neón deslumbrantes, ni el rugido del tráfico. Solo viejos almacenes inmóviles en la oscuridad, y el sonido del viento silbando a través de las estructuras de hierro oxidado. En un almacén al final del camino de tierra, una débil luz amarilla se filtraba por las rendijas del techo de metal corrugado, como ojos que se asomaban a la noche. Dentro, Sterling Cross estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de madera, rodeado por 6 hombres de rostros fríos y ojos cansados. Cross tenía 45 años, su pelo canoso peinado hacia atrás. Su rostro anguloso estaba marcado por una leve cicatriz que recorría el lado izquierdo de su mandíbula. Sus ojos eran de un gris nublado, siempre con el frío del cálculo. Como una serpiente esperando el momento perfecto para atacar. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo, y ahora estaba llegando. «Reed Calloway está distraído», dijo Cross, su voz baja y deliberada. Cada palabra medida cuidadosamente antes de salir de su boca. Su padre lleva 8 meses en el hospital. La salud del anciano se debilita cada día. Tiene que dividir su atención entre dirigir un imperio y cuidar a su padre. Este es el momento perfecto para que ataquemos. Los hombres alrededor de la mesa asintieron, pero ninguno se atrevió a hablar mientras Cross seguía hablando. Odiaba que lo interrumpieran. Uno de sus hombres, el que estaba sentado más cerca de él, se aclaró la garganta y habló. «Señor, encontramos algo interesante». Cross levantó una ceja y le hizo un gesto para que continuara. «Reed se ha interesado en una pequeña librería en la calle Vieja.
La tienda se llama Whitmore y Palabras. ¿Una librería?, repitió Cross, su tono teñido de sospecha. Sí, fue allí 2 veces en 2 días, solo, sin guardaespaldas. La primera vez destrozó el lugar, aparentemente tratando de forzar a la dueña a vender, pero la segunda vez fue solo. Se quedó allí hablando con la mujer que la posee y luego se fue. Sin signos de violencia, sin signos de amenazas. Cross apoyó la barbilla en una mano, y sus ojos grises nublados se iluminaron con interés. Reed Calloway, el capo más frío de la ciudad, el hombre que nunca mostraba emociones, que nunca dejaba que nadie viera una debilidad. De repente se interesaba por una pequeña librería y una mujer corriente. No había nada de corriente en eso. Averigüen más, ordenó Cross, una fría sonrisa extendiéndose por sus labios. Averigüen quién es esa mujer, qué conexión tiene con Reed y por qué le importa. Todo hombre fuerte tiene un talón de Aquiles. Parece que finalmente hemos encontrado el de Reed Calloway. Esa misma noche, a casi media ciudad de distancia del Distrito Industrial del Este, Reed Calloway estaba sentado en un sedán negro, aparcado al otro lado de la calle de la librería Whitmore y Palabras. Llevaba casi 1 hora sentado allí, observando cómo las luces del interior de la tienda se apagaban una por una. Primero las luces de la planta baja, donde estaba la librería. Luego las luces del segundo piso, probablemente la sala de estar o la cocina. Al final, solo quedó una tenue luz de noche brillando en una pequeña ventana. Muy probablemente la habitación de la niña, Willa. La pequeña tenía los ojos exactamente iguales a los de su madre. El teléfono en el bolsillo de la chaqueta de Reed comenzó a vibrar. Miró la pantalla y luego respondió. Jefe. La voz de Vince llegó. Cross está haciendo movimientos inusuales. Sus hombres te están vigilando. Saben que fuiste a la librería 2 veces. Reed no pareció sorprendido. Lo había sospechado durante algún tiempo. Cross tenía ojos y oídos por toda la ciudad. Y Reed nunca subestimaba a sus enemigos. Lo sé, respondió. Entonces, ¿por qué sigues viniendo aquí?, preguntó Vince, con una nota de preocupación en su voz. Solo, sin protección. Si Cross quiere hacer un movimiento, esta es la oportunidad perfecta. Reed no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana del segundo piso, donde la luz de noche aún brillaba débilmente. Una madre soltera y una niña de 5 años dormían allí, sin saber que sus vidas estaban siendo arrastradas a una guerra de la que no sabían nada. Envía hombres a vigilar esta área, dijo Reed en voz baja. 24 horas al día, 7 días a la semana. No dejes que nadie sospechoso se acerque a la librería. Jefe, Vince dudó. ¿Es realmente tan importante? ¿Suficientemente importante como para que corras este tipo de riesgo? Reed guardó silencio por un largo momento, sus ojos aún fijos en la ventana suavemente iluminada. No es ella, dijo al fin. Es la deuda que cargo. Terminó la llamada, encendió el motor y se adentró en la noche. No sabía que al otro lado de la ciudad, Sterling Cross sonreía ante la información que acababa de recibir. Cross buscaba la debilidad de Reed, y Reed acababa de revelar, sin querer, una nueva. La guerra oculta había comenzado, y la mujer de los ojos de color ámbar y la pequeña hija que dormían pacíficamente en la librería no tenían idea de que se habían convertido en piezas de un tablero de ajedrez, en un juego en el que nunca eligieron entrar. En la primera semana después de esa reunión, June abrió la librería una mañana y encontró a un hombre de mediana edad esperando afuera. Estaba de pie junto a una caja de herramientas y varias tablas de madera nuevas. Sonrió cortésmente y se presentó como un carpintero que había sido contratado para reparar las estanterías dañadas. June negó con la cabeza de inmediato.
No he contratado a nadie. Se ha equivocado de lugar. El carpintero se rascó la cabeza, avergonzado. Señorita Whitmore, ya me han pagado. Pagado por completo y por adelantado. Si no me deja trabajar, igualmente tengo que quedarme aquí todo el día. Eso es lo que dijo. June no necesitó preguntar quién era él. Quería despedir al carpintero. Quería llamar a Reed Calloway y decirle que no necesitaba su ayuda. Pero luego miró las estanterías torcidas, las tablas de madera rotas. No tenía dinero para reemplazarlas y sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Sí necesitaba ayuda. Simplemente no quería aceptarla del hombre que había causado el daño en primer lugar. Pero al final, la practicidad venció al orgullo. Se hizo a un lado y dejó entrar al carpintero. Y durante el resto del día, intentó comportarse como si él no existiera mientras él trabajaba sin descanso, reparando cada estante uno por uno. La segunda semana comenzó con una caja de madera que apareció frente a la tienda. June la abrió y encontró 5 libros antiguos dentro. Ediciones raras que cualquier amante de los libros habría codiciado. Una primera edición de Cumbres Borrascosas, una copia encuadernada en cuero del siglo XIX de Orgullo y Prejuicio, y otros 3 cuyo valor June sabía que podría equivaler a medio año de alquiler. No había tarjeta ni nota, pero sabía de dónde venían. Cerró la caja y la devolvió a la dirección de Reed Calloway. Al día siguiente, la caja apareció de nuevo frente a la tienda. Exactamente como antes. June la devolvió una vez más, esta vez con una nota escrita a mano. Ya te dije que no necesito nada de ti. Al tercer día, la caja regresó una vez más, pero esta vez había una nota doblada dentro. La letra era ligeramente inclinada, nítida y controlada. Inconfundiblemente la mano de alguien acostumbrado a sostener un bolígrafo con autoridad. Lo sé, pero estos libros merecen un hogar digno. June se quedó en la puerta de la tienda, con la nota en la mano, y no supo qué se suponía que debía sentir. ¿Ira por su terquedad o una admiración reacia por una paciencia que nunca había imaginado que poseía? Miró los libros antiguos, soltó un suspiro silencioso y esta vez no los devolvió. Dejó la caja en un rincón de la tienda, aún indecisa sobre qué haría con ella. En la tercera semana, Reed vino a la librería una tarde. June estaba ocupada ayudando a un cliente habitual, un profesor jubilado que a menudo venía en busca de libros de historia. Y no se dio cuenta de que Reed había entrado hasta que escuchó la vocecita de Willa desde un rincón de la habitación. «Eres el hombre que tiró los libros de la abuela». June se giró bruscamente, su corazón comenzando a acelerarse, pero no podía interrumpir su conversación con el profesor. Solo podía quedarse donde estaba, tratando de responder preguntas sobre un volumen raro. Mientras se esforzaba por escuchar el intercambio entre su hija y el hombre en quien aún no sabía si podía confiar. Reed se había agachado a la altura de Willa y no intentó evitar la mirada cansada de la niña. «Sí», respondió, su voz más suave de lo que June la había oído nunca. «Y lo siento mucho por eso». Willa inclinó la cabeza, su rostro pensativo como un pequeño filósofo sopesando alguna gran cuestión. La abuela decía: «El arrepentimiento real significa que tienes que arreglarlo». «Lo estoy intentando», respondió Reed. Hubo un breve silencio. Willa lo miró y luego hizo una pregunta que June nunca habría esperado. «¿Sabes leer libros?» Reed casi se ríe. Y June se dio cuenta de que era la primera vez que veía su rostro mostrar algo más que frialdad o tensión. «Sí», respondió. «Mamá dice, cada libro tiene un alma», continuó Willa, su tono solemne como si estuviera compartiendo un gran secreto. «¿Sabes cuál tiene el mejor alma?» Reed se sentó completamente en el suelo, ya no agachado,
sino sentado en el suelo de madera, como si una pregunta de una niña de 5 años mereciera toda su atención. Estuvo en silencio por un momento, pensando de verdad, y al final dijo, «No lo sé. ¿Podrías mostrarme?» Willa sonrió, luego se levantó y corrió hacia un estante en la esquina. Sacó un viejo libro encuadernado en cuero, el que June conocía más íntimamente que cualquier otro en la tienda, la copia de su madre de Jane Eyre, el libro con el alma valiente. «Este era de la abuela», dijo Willa, extendiendo el libro para que lo leyera. Dijo que tenía un alma valiente. «¿Te gustaría tomarlo prestado?» June terminó su conversación con el profesor justo a tiempo para escuchar esa pregunta. Se dio la vuelta y la escena ante ella la hizo detenerse por un momento. Reed Calloway, el capo de la mafia que controlaba la mitad de la ciudad, estaba sentado en el suelo de su librería, con ambas manos sosteniendo el libro más querido de su madre, escuchando a su hija hablar sobre las almas de los libros con una atención que June nunca había visto en nadie. Su rostro se veía diferente. Se había ido la frialdad, la arrogancia, la amenaza. Parecía un hombre corriente, un hombre tratando de entender un mundo completamente ajeno a él. Willa miró a su madre, sus ojos brillando. «Mamá, este hombre quiere tomar prestado el libro de la abuela. ¿Está bien?» June se acercó y miró a Reed sentado en el suelo. Él levantó los ojos hacia ella, y en esos ojos grises, ella vio una pregunta silenciosa. Dudó. Ese libro era lo más preciado que su madre había dejado atrás. Nunca se lo había prestado a nadie. Pero luego miró la forma en que Reed lo sostenía, con cuidado y reverencia, como si fuera un tesoro frágil, y recordó algo que su madre solía decir. Los libros nacen para ser leídos, no para yacer para siempre en un estante. Hizo un pequeño gesto de asentimiento. Sí, solo una palabra, pero fue la primera vez que June Whitmore le había dicho sí a Reed Calloway, y ambos sabían exactamente lo que eso significaba. Esa noche no había luna. El cielo estaba negro como si estuviera cubierto con una gruesa sábana de terciopelo, sin una sola estrella, sin un solo hilo de luz que rompiera la densa capa de nubes. June estaba sentada detrás del mostrador. El resplandor de la lámpara de escritorio proyectaba una cálida luz amarilla sobre la pila de facturas extendidas ante ella. Willa llevaba mucho tiempo dormida arriba, y la librería se había sumido en un silencio que solo rompía el sonido del bolígrafo de June moviéndose por la página mientras anotaba números. El alquiler de este mes, la electricidad y el agua, las facturas impagadas del hospital de su madre, la matrícula de la guardería de Willa. Los números parecían bailar ante sus ojos, rojos como la sangre, pesados como la piedra. Se había esforzado al máximo, había trabajado de la mañana a la noche, había ahorrado cada dólar que podía, pero el dinero ganado en esta pequeña librería nunca era suficiente. Nunca había sido suficiente. June soltó un suspiro silencioso y miró hacia la ventana. La calle de afuera estaba desierta. Solo las farolas parpadeaban como ojos cansados, luchando por mantenerse despiertos y vigilar la noche. Su mirada se dirigió a la copia de Jane Eyre que descansaba en el estante. El estante que Reed había enviado a un carpintero a reparar. El libro que le había permitido tomar prestado esa tarde. Todavía no entendía por qué había aceptado. Quizás fue la forma en que se había sentado en el suelo con Willa. Quizás fue la mirada en sus ojos cuando sostuvo el libro. Quizás simplemente estaba demasiado agotada para seguir resistiéndose. El sonido de pasos pesados afuera sacó a June de sus pensamientos. Levantó la vista. Cada instinto en ella se agudizó de inmediato. Esos no eran los pasos de alguien que simplemente pasaba. Eran los pasos de gente que venía aquí.
Ni siquiera se había puesto de pie cuando la puerta de madera se abrió de golpe. El estruendo de la madera golpeando la pared explotó en el silencio como un disparo. 3 hombres entraron corriendo, sus rostros duros como la piedra, sus ojos afilados como cuchillos. Llevaban abrigos negros, y la forma en que se movían dejaba claro que no era la primera vez que hacían algo así. June se puso de pie, su corazón latiendo salvajemente, pero forzó su voz para que se mantuviera firme. ¿Qué quieren? El hombre de enfrente la miró de arriba a abajo, una fría sonrisa curvándose en su boca. ¿Eres la mujer que Reed Calloway sigue visitando? June no respondió. No lo confirmó ni lo negó, pero su silencio fue respuesta suficiente. No vamos a hacerte daño, dijo el hombre, su tono teñido de burla. Solo hemos venido a entregar un mensaje. Luego se giró hacia los otros 2 hombres y les hizo un pequeño gesto con la cabeza. Caminaron hacia la estantería más cercana y barrieron con sus brazos. Los libros volvieron a caer al suelo, el sonido dolorosamente familiar. June quiso gritar, quiso correr y detenerlos, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Vio caer los libros, vio las páginas esparcirse, y sintió como si estuviera viendo el alma misma de su madre ser pisoteada de nuevo. Pero no miró los libros. Miró hacia la escalera que llevaba arriba, donde Willa dormía. Mientras no subieran allí, mientras no tocaran a su hija, el hombre de enfrente se acercó a June, lo suficientemente cerca como para que ella oliera el humo del cigarrillo en su ropa. Dile a Calloway que esto es una advertencia de Sterling Cross. La próxima vez no será tan suave. Luego se dio la vuelta, hizo una señal a los otros 2 hombres y se fueron tan rápido como habían llegado. La puerta se balanceó sobre sus bisagras rotas y el viento nocturno entró, frío y cortante. Silencio. June se quedó en medio de los libros caídos y su cuerpo comenzó a temblar. Primero sus manos, luego sus hombros, luego todo su cuerpo. Escuchó por si había algún sonido de arriba, rezando para que Willa no se hubiera despertado, no hubiera visto nada de esto. No hubo ningún sonido. La niña seguía dormida. June soltó un suspiro de alivio, pero sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo en medio de los libros esparcidos. Se abrazó las rodillas. No lloró, pero su cuerpo no dejaba de temblar. Esto ya no era sobre dinero o terrenos, era sobre la seguridad de su hija. Esos hombres sabían dónde vivía, sabían que Reed venía aquí, y volverían. Miró el teléfono que descansaba en el mostrador y dudó. Llamar a la policía. Sabía que la policía no podía protegerla de hombres como Sterling Cross. Vendrían, harían un informe, ofrecerían promesas, y luego se irían. Y esos hombres volverían en el momento en que la policía se fuera. Vender la tienda y huir. No tenía a dónde ir. Ni familia, ni ahorros, nada excepto esta librería y su hija. Miró el teléfono y pensó en el hombre que se había sentado en el suelo de su tienda esa tarde, escuchando mientras su hija hablaba de las almas de los libros. El hombre que había enviado a un carpintero a reparar los estantes, que había enviado libros antiguos 3 veces seguidas, que la había mirado con ojos llenos de arrepentimiento, el hombre en quien todavía no sabía si podía confiar, pero en este momento él era el único que podía ayudarla. June cogió el teléfono, encontró el número de Reed y pulsó llamar. «Hola». Su voz sonaba somnolienta, pero se agudizó de inmediato. «June, ¿qué ha pasado?» Abrió la boca, con la intención de decir algo tranquilo, de explicar todo con claridad. Pero en su lugar, su voz se quebró, temblorosa y frágil de una manera que odiaba. Vinieron a la tienda. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Reed volvió, fría y afilada como una cuchilla recién afilada. «Quédate ahí. Voy para allá ahora mismo».
15 minutos después, el sonido de motores se elevó afuera. No un coche, sino 3. La puerta dañada fue empujada, y Reed Calloway entró con Vince y otros 2 hombres detrás de él. Se detuvo en la puerta y observó los libros esparcidos por el suelo, la puerta rota, y finalmente a June, acurrucada en medio de los escombros. En cada encuentro que había tenido con ella, había sido fuerte, silenciosa, pero inflexible. Nunca retrocedía, sin importar quién estuviera frente a ella, pero ahora la veía frágil, temblando, necesitada de protección. Y eso lo enfureció más que cualquier cosa que Sterling Cross le hubiera hecho a su imperio. Cross había cruzado una línea que nunca debería haber sido cruzada, y lo iba a pagar. Reed entró en la librería, sus ojos recorriendo cada rincón de la habitación como un depredador evaluando el terreno. Revisó la puerta rota, los estantes volcados, las ventanas y la entrada trasera. Vince y los 2 hombres que habían venido con él montaban guardia afuera, sus ojos escudriñando la calle oscura. Reed se volvió hacia June, que seguía sentada en el suelo en medio de los libros esparcidos. ¿Qué dijeron?, preguntó, su voz controlada, aunque había una corriente de tensión en ella que parecía a punto de estallar. June le contó todo, desde el momento en que irrumpieron hasta el momento en que se fueron. Intentó mantener la voz firme, pero sus manos aún temblaban ligeramente cuando pronunció el nombre de Sterling Cross. Reed escuchó, su expresión sin cambios, pero sus ojos grises se volvieron más fríos con cada palabra que ella decía. Cuando terminó, sacó su teléfono y marcó un número. Envía a 4 hombres aquí. Vigilen el lugar 24 horas al día, 7 días a la semana. Que sea discreto, pero no bajen la guardia. Si alguien sospechoso se acerca a 50 metros, quiero saberlo de inmediato. Terminó la llamada y miró a June. A partir de ahora, habrá gente protegiéndote a ti y a Willa. June se puso de pie, se sacudió los pantalones y negó con la cabeza. No necesito tu protección. He vivido sola durante 4 años. Puedo cuidarme sola. Reed la miró, y había algo en sus ojos que la hizo detenerse. Esto no es por ti, dijo, su voz más suave que antes. Es por Willa. El nombre de su hija resonó en el silencio como una campana. June se giró para mirar hacia la escalera donde la niña dormía arriba, ajena a todo lo que acababa de suceder. Pensó en el rostro inocente de su hija, en esos ojos grandes y curiosos, en el señor Botones, el conejo de peluche que abrazaba cada noche. Si esos hombres volvían mientras Willa estaba despierta, si decidían no detenerse en entregar un mensaje. June sintió que la sangre se le helaba en las venas. De acuerdo, dijo al fin, su voz más baja ahora. Pero solo por mi hija, no por ti. Reed asintió y no discutió. La razón no importa mientras estés a salvo. Le hizo una seña a Vince para que entrara y ayudara a limpiar los destrozos mientras él se quedaba con June. Juntos, recogieron los libros caídos y los volvieron a colocar en los estantes en silencio. Cuando la tienda estuvo finalmente en orden de nuevo, June preparó 2 tazas de té, y se sentaron en el mostrador, uno frente al otro, sobre las tazas humeantes. Afuera, el cielo todavía estaba oscuro, pero el aire dentro de la tienda ya no se sentía tan tenso como antes. June miró su té, luego levantó los ojos hacia Reed. ¿Qué clase de hombre eres en realidad? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Reed guardó silencio por un momento, como si sopesara cómo debía responder. Luego miró su té y habló, su voz baja y lenta. Soy un hombre que hace cosas malas para conservar lo que importa. June no dijo nada, esperando. Mi padre construyó este imperio con violencia. Continuó Reed. Yo lo mantengo porque tengo que hacerlo. Hay gente que quiere quitarnos lo que tenemos, y tengo que detenerlos. A veces mediante la negociación, a veces por otros medios. Levantó los ojos hacia ella.
No pido tu perdón. Solo quiero que entiendas. June lo miró y vio a un hombre cansado en lugar de a un capo aterrador. No lo entiendo, dijo honestamente, y no estoy segura de querer entender tu mundo. Hizo una pausa, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero cumpliste tu palabra. No me obligaste a vender la tienda. Enviaste a alguien a reparar los estantes. Enviaste los libros antiguos. Lo miró a los ojos. Y estás aquí a las 2 de la mañana porque te llamé. Hubo un momento de silencio. Así que, no sé qué clase de hombre eres, pero sé lo que estás tratando de hacer. Reed no dijo nada, pero algo en sus ojos cambió. Un pequeño brillo, como la llama de una vela temblando en la oscuridad. Se quedaron sentados allí hasta que el cielo comenzó a palidecer, hablando poco. Sin embargo, el silencio entre ellos ya no era pesado como antes. Llevaba una extraña clase de calma, como si hubieran cruzado juntos alguna frontera invisible. A la mañana siguiente, Reed fue al hospital a ver a su padre. No había dormido después de salir de la librería, y el agotamiento marcaba su rostro cuando entró en la habitación de Harrison. El anciano estaba sentado, apoyado en sus almohadas, mirando por la ventana, pero se giró de inmediato cuando escuchó los pasos de su hijo. «Te ves diferente, Reed», dijo Harrison, sus ojos envejecidos todavía tan agudos como siempre. «¿Qué ha pasado?» Reed se sentó junto a la cama, con la intención de decir que no era nada, como siempre hacía. Pero luego miró a su padre, miró al hombre que le había enseñado todo lo que sabía, y decidió decir la verdad. «Alguien atacó a una persona que estoy tratando de proteger. Hombres de Sterling Cross». Harrison asintió lentamente, sin parecer sorprendido. «La mujer de la librería». Reed miró a su padre, incapaz de ocultar su asombro. Harrison esbozó una leve sonrisa, una que profundizó las líneas de su rostro. «Soy viejo, hijo, pero no estoy ciego. Vienes a verme con menos frecuencia ahora, pero tus ojos están más brillantes cada vez que lo haces. Tiene que haber una razón». Hizo una pausa, respirando con dificultad, y luego tomó la mano de Reed. «Hijo, viví una vida construida sobre la violencia. Construí este imperio, lo mantuve, lo expandí, pero perdí muchas otras cosas. Tu madre se fue porque no podía soportar esta vida. No tengo amigos, solo aliados y enemigos, y envejecí solo». Harrison apretó el agarre en la mano de su hijo. «Si hay alguien que te hace querer vivir de manera diferente, no dejes que eso se te escape. Eso es lo que más lamento». Reed miró a su padre y ya no vio al poderoso capo de años pasados, sino a un anciano enfrentando los últimos días de su vida y recordando todo lo que había perdido. Apretó el agarre en la mano de su padre. «Entiendo, padre». Harrison sonrió, sus ojos cerrándose por el cansancio. «Bien. Ahora vete. Tienes trabajo que hacer». Reed salió del hospital con una nueva resolución tomando forma dentro de él. Protegería a June y a Willa, no solo por la deuda que tenía con Catherine, sino porque él mismo estaba empezando a preocuparse por ellas de una manera que nunca había esperado. Y acabaría con la amenaza de Sterling Cross permanentemente. Pero esta vez quería encontrar otra manera, una manera que no requiriera derramamiento de sangre. Porque quizás, solo quizás, estaba empezando a querer convertirse en un hombre diferente. Un hombre digno de la mirada en los ojos de Willa cuando lo miraba y le preguntaba por el alma de los libros. Un hombre digno de la frágil confianza que June le había dado la noche anterior. Lamion se sentaba en el último piso de un rascacielos en el centro de la ciudad. Un lugar donde solo aquellos con dinero y poder podían poner un pie. Reed Calloway entró en la sala privada de la parte trasera, donde Sterling Cross ya estaba esperando. La habitación había sido diseñada con un lujo discreto. Luz dorada y cálida, paredes con paneles de roble y una única mesa de comedor en el centro. Los dos hombres se sentaron uno frente al otro,
con 2 vasos de whisky intactos entre ellos, y una tensión tan aguda que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Esta era la regla de la negociación en su mundo. Sin armas, sin matones, solo 2 capos y palabras que podían decidir el destino de cientos de personas. Cross se reclinó en su silla, una sonrisa burlona curvándose en su boca. Tenía 45 años, su pelo canoso peinado hacia atrás. La leve cicatriz a lo largo de su mandíbula era como un recordatorio de batallas pasadas. «He oído que tienes una nueva debilidad, Reed», comenzó, su tono suave pero goteando desprecio. «Una pequeña librería y una madre soltera. Fascinante». Cross tomó un sorbo de whisky. Sus ojos nunca se apartaron de Reed. «Cruzaste media ciudad en medio de la noche por una vendedora de libros. El gran Reed Calloway de antes se reiría en su propia cara ahora». La expresión de Reed no cambió. Había aprendido a dominar sus emociones cuando aún era un niño. Y no iba a dejar que Cross viera ni la más mínima señal de debilidad. «¿Qué quieres, Cross?», preguntó directamente, su voz fría y tranquila. Cross dejó su vaso y se inclinó hacia adelante. «El Distrito Oeste. Todo, más el Puerto Sur». Reed casi se ríe. El Distrito Oeste era el centro de su poder, donde controlaba la mayoría de sus operaciones legales e ilegales. Y el Puerto Sur era la mayor fuente de ingresos del Imperio Calloway. Cross estaba exigiendo casi la mitad de todo lo que tenía. «Sabes que eso no puede suceder», respondió Reed. Cross inclinó la cabeza, y sus ojos grises nublados brillaron con amenaza. «Entonces quizás le haga otra visita a esa librería. Esta vez, no como una advertencia». Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Reed miró a los ojos de Cross y vio que el hombre no estaba bromeando. Cross haría exactamente lo que dijo. Iría tras June y Willa, y esta vez no se detendría con una estantería caída. Reed colocó ambas manos sobre la mesa, con los dedos entrelazados, y habló con una voz fría como el hielo. «¿Quieres saber por qué me importa esa librería?» Cross levantó una ceja y esperó. No por ella, sino por su madre. Reed habló lentamente, cada palabra medida con cuidado. «Hace 2 años, donó un órgano que salvó la vida de mi padre. No sabía quién era él. No quería dinero ni gratitud. Solo quería salvar una vida humana». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire. «Y ella murió. Esa librería es el único legado que le dejó a su hija». Reed se inclinó hacia adelante, sus ojos grises duros como el acero. «Si la tocas de nuevo, no negociaré. Arrasaré con todo lo que tienes. El Distrito Oeste, tus almacenes, tus hombres, todo». Dejó que la amenaza flotara entre ellos. «Y sabes que no hago amenazas, Cross. Hago promesas». Cross estudió a Reed con una mirada inquisitiva. Había vivido en este mundo el tiempo suficiente para saber cuándo un hombre estaba mintiendo y cuándo decía la verdad. Y Reed Calloway estaba diciendo la verdad. Podía verlo en esos fríos ojos grises, en la forma en que Reed se sentaba perfectamente erguido, sin el más mínimo indicio de vacilación, en la voz firme que nunca flaqueó. Si Cross atacaba esa librería de nuevo, Reed iría a la guerra. No una guerra por territorio o poder, sino una guerra por venganza. Y Cross sabía que Reed Calloway nunca se vengaba a medias. Finalmente, Cross habló, y la burla había desaparecido de su tono. «Un Distrito Este expandido, esa es mi condición». Reed guardó silencio por un momento, sopesándolo. Un Distrito Este expandido era una concesión significativa, pero no era la columna vertebral de su imperio. Podía aceptarlo. «Bien», asintió.
A cambio, esa librería y todos los relacionados con ella nunca más aparecerán en tu punto de mira. Nunca. Cross tomó un sorbo de whisky. El primer sorbo real desde que había comenzado la negociación. Bien, pero recuerda esto, Reed. Si me traicionas, el primer lugar al que iré será esa librería. Reed se puso de pie y se abrochó el botón de su chaqueta. Si haces eso, no vivirás lo suficiente para arrepentirte. Salió de la habitación sin mirar atrás. Vince estaba esperando afuera, apoyado en el costado del reluciente coche negro. Cuando vio salir a Reed, se enderezó de inmediato. ¿Cómo fue, jefe? Reed no respondió de inmediato. Abrió la puerta del coche y se deslizó en el asiento trasero. Vince se puso en el asiento del conductor y lo miró por el espejo retrovisor. ¿Cuánto tiempo durará este acuerdo?, preguntó Vince. Reed miró por la ventana, las luces de la ciudad fluyendo hacia atrás como cintas de luz borrosas. El tiempo suficiente para que ponga todo en orden. El tiempo suficiente para que ella y la niña tengan una vida normal. Las siguientes 2 semanas pasaron en una calma inquieta. Cross permaneció en silencio, sin hacer nuevos movimientos. Los hombres que Reed había asignado para vigilar la librería informaron que no había ocurrido nada inusual. June y Willa continuaron su rutina diaria, abriendo la tienda por la mañana, cerrándola por la noche. Y Reed pasaba de vez en cuando para devolver el libro que había tomado prestado y tomar uno nuevo. Willa comenzó a acostumbrarse a su presencia y a menudo le preguntaba sobre los libros que estaba leyendo. June todavía mantenía la distancia, pero ya no lo miraba con los mismos ojos cautelosos de antes. Reed comenzó a pensar que quizás todo estaría bien. Quizás había encontrado una manera de protegerlas sin derramamiento de sangre. Quizás esta vez había hecho lo correcto. Hasta que la llamada del hospital llegó a medianoche y todo cambió una vez más. El teléfono sonó a las 2 de la mañana. Reed estaba sentado en su ático leyendo el libro que Willa le había prestado. Jane Eyre, con su alma valiente. Miró la pantalla, vio el número del hospital y su corazón pareció detenerse por un instante. Señor Calloway, por favor, venga de inmediato. Su padre. Reed no necesitó escuchar el resto. Ya lo sabía en algún lugar profundo de su interior. Sabía que este día llegaría, solo que no esperaba que llegara tan pronto. Condujo a través de la ciudad dormida a una velocidad temeraria. Las luces rojas y las leyes de tráfico no significaban nada para él ahora. El pasillo del hospital era largo, frío y blanco, como siempre. Pero esta noche parecía más largo, más frío. Y cada paso que daba se sentía tan pesado como si llevara el mundo entero sobre sus hombros. Los 2 guardaespaldas que estaban fuera de la habitación lo miraron con simpatía en sus ojos, y Reed supo que no había llegado a tiempo. Pero cuando abrió la puerta y entró, Harrison todavía respiraba. Débilmente, con dificultad, pero todavía respiraba. Reed corrió al lado de la cama y tomó la frágil mano de su padre entre las suyas. «Padre, estoy aquí. Estoy aquí ahora». Harrison abrió los ojos, y aunque su cuerpo estaba tan débil que apenas tenía fuerzas para moverse, sus ojos aún se iluminaron cuando vio a su hijo. «Mi niño». Su voz era solo un susurro ahora, pero Reed escuchó cada palabra como si el anciano estuviera gritando. «Estoy aquí, padre», dijo Reed, y su voz tembló de una manera que no pudo controlar. «No voy a ninguna parte». Harrison sonrió, una sonrisa débil pero llena de paz. Sus ojos miraban a lo lejos, como si estuviera viendo cosas que Reed no podía ver. «He vivido una larga vida», dijo lentamente, cada palabra costándole un esfuerzo como si estuviera escalando una montaña. «Hice muchas cosas malas, demasiadas. Hice daño a la gente. Perdí lo que importaba.
Viví en la oscuridad durante demasiado tiempo. Hizo una pausa, luchando por respirar. Pero lo único que hice bien fue tenerte a ti. Reed sintió que le ardían los ojos. Era Reed Calloway, el hombre que controlaba la mitad de la ciudad, el que podía mirar a los ojos de sus enemigos sin pestañear. Pero en este momento, solo era un hijo a punto de perder a su padre. Padre. Quería decir algo. Quería decir que su padre estaría bien, que se recuperaría. Pero ambos sabían que eso habría sido una mentira. Harrison apretó la mano de su hijo por última vez. La última fuerza de un hombre que una vez fue el capo más temido de la ciudad. Vive de una manera que sea digna, hijo mío. Digna del sacrificio de la mujer que me salvó. Digna de esa pequeña librería. Digna de la chica y la niña. Sonrió, y sus ojos se cerraron lentamente. No me decepciones. Luego cerró los ojos, y esta vez no los volvió a abrir. Las máquinas a su alrededor emitieron un tono largo y constante, frío y despiadado, anunciando el final. Reed se quedó donde estaba, todavía sosteniendo la mano que ya se estaba enfriando. No supo cuánto tiempo estuvo sentado allí. Quizás unos minutos, quizás unas horas. El tiempo ya no tenía significado cuando la persona que más amabas acababa de irse. El funeral se celebró a la tarde siguiente, tranquilo y privado, tal como Harrison había vivido. No hubo aviso en los periódicos, ni una larga fila de coches de escolta, solo un pequeño círculo de las personas más cercanas a él, de pie alrededor de la tumba en un cementerio silencioso en las afueras de la ciudad. Reed estaba de pie, el más cercano de todos, vestido con un traje negro, su rostro tallado en piedra. Vince estaba detrás de él con los más leales de sus hombres. Todos en silencio, todos con la cabeza inclinada. Reed observó cómo el ataúd era bajado lentamente a la tierra. Y no lloró. No habló. Solo se quedó allí como una estatua mientras el mundo a su alrededor seguía girando. Cuando terminó el servicio, los demás se fueron alejando gradualmente, dejando a Reed solo junto a la tumba fresca. Permaneció allí, mirando la piedra grabada con el nombre de su padre, y no supo qué se suponía que debía hacer a continuación. Toda su vida siempre había sabido el siguiente movimiento. Pero ahora, por primera vez, estaba completamente perdido. Unos pasos suaves sonaron detrás de él. Reed no se dio la vuelta, pero sabía quién era. Reconoció esos pasos, ligeros y firmes, igual que la forma en que ella se había mantenido firme ante él el primer día que se conocieron. June se acercó a su lado y no dijo nada. En sus manos llevaba un simple ramo de flores, margaritas blancas y unas ramitas de lavanda. Dejó las flores sobre la tumba y luego se quedó a su lado en silencio. Después de un rato, habló, su voz suave como el viento. Mi madre creía que quien recibe debe vivir bien. No donó su órgano para que el receptor siguiera haciendo cosas malas. Lo hizo con la esperanza de que la persona que recibiera una segunda oportunidad la valorara y viviera una vida digna de ella. June miró la tumba, luego volvió sus ojos hacia Reed. Viéndote a su lado, viendo la forma en que hablaba de ti en las veces que leí sobre él en los periódicos, creo que vivió bien. Tenía un hijo que lo amaba. Hizo una pausa, y mi madre se habría alegrado de eso. Reed todavía miraba la tumba, pero algo dentro de su pecho se rompió. El muro que había construido durante tantos años. El muro que lo había mantenido fuerte y frío, el muro que lo había separado del resto del mundo, se estaba derrumbando pieza por pieza. Por primera vez en muchos años, una lágrima se deslizó por su mejilla. Solo una, pero fue la primera lágrima que había derramado desde que era un niño. No dijo nada. June tampoco dijo nada.
Solo se quedó a su lado y luego, suavemente, tomó su mano. Solo por un momento, un breve toque, cálido y silencioso. Luego la soltó y se alejó en silencio, dejándolo solo con su padre por última vez. Pero ese toque permaneció con Reed mucho más tiempo de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Le dijo que no estaba solo, que alguien lo entendía, que no importaba cuán profunda fuera la oscuridad, todavía había luz en algún lugar esperándolo. Reed se quedó junto a la tumba de su padre hasta que se puso el sol, y cuando finalmente se alejó, llevaba una nueva resolución dentro de él. Viviría de una manera que fuera digna, digna de su padre, digna de Catherine, digna de June y Willa. No decepcionaría a ninguno de ellos. 2 semanas después del funeral, Reed Calloway se paró frente a la librería Whitmore y palabras por primera vez desde el día en que murió su padre. Había pasado esas 2 semanas poniendo todo en orden, desde el testamento de Harrison hasta los trámites legales, desde estabilizar el imperio hasta asegurarse de que nadie usara el vacío de poder para crear problemas. Había estado tan ocupado que no había tenido tiempo de detenerse y sentir realmente el dolor. Pero ahora, de pie ante la pequeña librería con su letrero de madera descolorido por el tiempo, sintió como si parte de la carga se estuviera levantando de sus hombros. La tienda había sido completamente reparada. Las estanterías que una vez había destrozado ahora eran robustas y nuevas. La puerta de cristal relucía, y dentro los libros estaban ordenadamente en sus estantes, como soldados en formación, listos para darle la bienvenida. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas y dejaba un cálido baño dorado sobre todo, haciendo que la pequeña librería pareciera un refugio pacífico en medio de una ciudad ruidosa. La campana sobre la puerta sonó cuando Reed entró, y menos de 3 segundos después, una pequeña figura salió corriendo de un rincón de la habitación. Tío Reed. Willa corrió hacia él, sus pequeños pies golpeando el suelo de madera, y le rodeó la pierna con los brazos como si fuera la persona más querida del mundo. Reed se quedó allí, sorprendido por la reacción de la niña. Estaba acostumbrado a que la gente le temiera, lo evitara o bajara la cabeza ante él. Pero Willa era diferente. Levantó la cara hacia él, esos grandes ojos de color ámbar exactamente como los de su madre, llenos de preocupación. ¿Estás triste? Mamá dijo que tu abuelo se fue, muy, muy lejos. Ya no puede volver. Reed se arrodilló a su altura y se dio cuenta de que estaba sonriendo, aunque solo fuera un poco. Estoy triste, dijo honestamente, pero verte me hace estar menos triste. Willa inclinó la cabeza y pensó por un momento, como si sopesara un asunto de gran importancia. Luego, de repente, salió corriendo y volvió con el señor Botones en las manos. «Sostén al señor Botones», dijo, poniendo el viejo conejo gastado en las manos de Reed. «Cuando estoy triste, abrazo al señor Botones y ya no estoy triste. El señor Botones te ayudará». Reed tomó el conejo de peluche y sintió que su corazón se ablandaba de una manera que nunca había esperado. Esta era la posesión más preciada de Willa, lo que abrazaba cada noche, lo que nunca perdía de vista. Y se lo estaba ofreciendo porque pensaba que le ayudaría a sentirse menos triste. Miró al conejo con sus ojos de botón descoloridos y su pelaje desgastado por el tiempo. Luego volvió a mirar a Willa. «Gracias», dijo, su voz más suave de lo que nunca había sido con nadie. «Pero creo que el señor Botones debería quedarse contigo. Tú necesitas al señor Botones más que yo». Le devolvió el conejo. «Solo necesito saber que estás aquí. Eso es suficiente para mí». Willa volvió a tomar al señor Botones, pero siguió mirando a Reed con ojos preocupados. «Entonces, cuando te sientas triste, ven aquí. ¿De acuerdo? Te dejaré abrazar al señor Botones». Reed asintió, y esta vez su sonrisa llegó de verdad a sus ojos. «De acuerdo, lo prometo».
June salió de la trastienda y, cuando vio la escena ante ella, se detuvo un momento. Reed Calloway, el poderoso capo de la mafia, estaba arrodillado en el suelo de su librería, hablando con su hija sobre un conejo de peluche. La imagen era a la vez extraña y cálida de una manera que no podía explicar. Se acercó, y Reed se puso de pie cuando la vio. En sus manos había un viejo cuaderno, su cubierta de cuero gastada y sus páginas amarillentas por el tiempo. Reed, dijo, su voz con un rastro de vacilación. Encontré esto mientras ordenaba las cosas de mi madre. Creo que deberías verlo. Le tendió el cuaderno. Reed lo tomó, sin entender qué era. Lo abrió, y dentro había líneas de palabras escritas a mano con la escritura suave e inclinada de una mujer. Era el diario de Catherine Whitmore. Pasó algunas páginas, leyendo entradas sobre la vida diaria, sobre la librería, sobre June cuando era una niña. Luego se detuvo en una página marcada con una vieja cinta. La fecha en esa página era de más de 10 años antes. Hoy conocí a un hombre extraño. Había escrito Catherine. Tenía problemas con unos cobradores de deudas. Vinieron a la tienda, me amenazaron, rompieron cosas. No sabía qué hacer. Entonces apareció él. No sé de dónde vino, pero entró y miró a esos hombres con una expresión que los hizo retroceder. No necesitó decir mucho. Solo dijo, váyanse ahora. Yo me encargo de esto. Y lo hice. Cuando volví, esos hombres se habían ido y nunca regresaron. No sé quién es. No tuve tiempo de darle las gracias, pero recordaré su rostro. Algún día encontraré la manera de pagarle. Reed pasó a la página siguiente y se quedó helado donde estaba. Había un recorte de periódico, y en él el rostro de un hombre había sido rodeado con tinta roja. Harrison Calloway. Debajo del recorte, Catherine había escrito, lo encontré. Harrison Calloway. Ahora sé quién es. Un hombre de negocios, dicen, pero sé que es muchas otras cosas además. Eso no importa. Me ayudó cuando lo necesitaba sin pedir nada a cambio. Algún día, si surge la oportunidad, se lo pagaré. Reed miró fijamente el cuaderno, y de repente todo quedó claro. Su padre había ayudado a Catherine años atrás. Un pequeño acto que probablemente había olvidado casi tan pronto como sucedió. Harrison hacía cosas así a menudo, ayudando a una persona, despejando el camino para otra. No porque fuera de buen corazón, sino porque así construía su red de influencias. Pero para Catherine había significado mucho más que eso. Lo había recordado, había buscado, y cuando supo que Harrison necesitaba un donante de órganos, no había dudado. Había pagado la deuda con su propia vida. June estaba a su lado, observando cómo la expresión del rostro de Reed cambiaba de confusión a comprensión, de comprensión a emoción. Mi madre siempre decía, habló al fin, su voz ligera como el viento. La bondad nunca desaparece, solo viaja en círculos. Reed la miró, luego a Willa, que estaba sentada en un rincón de la tienda con el señor Botones en brazos, leyendo un libro de cuentos. El círculo se había cerrado. Su padre había ayudado a Catherine. Catherine había salvado a su padre. Y ahora él estaba aquí, en la librería de la hija de Catherine, viendo a su nieta leer bajo el sol de la tarde. Quizás este no era el final. Quizás era solo el comienzo de un nuevo círculo. 6 meses después, la ciudad ganó un nuevo punto de referencia. Un moderno rascacielos se elevaba hacia el cielo azul, su fachada de cristal atrapando la luz del sol como un diamante gigante en el corazón de la ciudad. Este era el proyecto que Reed Calloway había perseguido durante años. El mismo proyecto que lo había llevado a esa pequeña librería en aquel lejano día y había causado tanta destrucción. Pero ahora, mientras miraba la torre terminada,
Reed se dio cuenta de que lo más importante no eran los pisos altísimos ni el reluciente exterior de cristal. Lo más importante estaba en el centro mismo de la plaza principal, donde una pequeña librería con un letrero de madera seguía en pie, firme en medio de toda la elegancia moderna que la rodeaba. Whitmore y Palabras, la librería de June, el legado de Catherine. El arquitecto lo había llamado el corazón del proyecto, y los periódicos no dejaban de preguntarse sobre el inusual diseño. ¿Por qué una gran corporación preservaría una pequeña librería anticuada en el centro de un desarrollo de $1,000 millones? Reed nunca lo explicó. Algunas historias no están destinadas a ser contadas a todo el mundo. El día de la inauguración, Reed estaba de pie frente al edificio con un traje gris, observando a la multitud y a los reporteros reunidos alrededor. Había pronunciado los discursos necesarios, estrechado las manos necesarias y ofrecido las sonrisas educadas necesarias. Pero el momento que más había estado esperando fue cuando una pequeña figura salió corriendo de la librería, con los rizos al viento. Tío Reed. Tío Reed. Willa corrió hacia él, sus pequeños pies moviéndose rápidamente sobre el granito recién colocado. La tienda de mamá es la más bonita que ese edificio. Le agarró la mano y lo arrastró hacia la librería, donde June estaba de pie en la puerta, y cuando Reed la vio, se detuvo. June estaba sonriendo, no la sonrisa educada que solía ofrecer a los clientes, no la sonrisa que ocultaba el cansancio que tantas veces había visto. Esta era una sonrisa real, del tipo que llegaba a sus ojos y hacía que su mirada de color ámbar brillara como si el sol viviera dentro de ella. «Gracias», dijo June suavemente cuando se acercó. Reed negó con la cabeza. «No lo hice para que me dieras las gracias». June lo miró, la sonrisa aún en sus labios. «Lo sé. Por eso mismo te estoy dando las gracias». Vince apareció junto a Reed y habló en voz baja, lo suficientemente alto para que los dos lo oyeran. «Jefe, Cross se ha ido de la ciudad. Parece que está expandiendo su territorio en otro lugar. Ya no está interesado en nosotros». Reed asintió, sus ojos aún fijos en June y Willa. «Bien. Mantente en contacto, si hay algún movimiento». «Entiendo», respondió Vince, y luego se alejó discretamente. Cross todavía estaba ahí fuera. La amenaza no había desaparecido por completo, pero por ahora, al menos, June y Willa estaban a salvo, y eso era lo que más importaba. Tarde esa noche, después de que la celebración de la inauguración hubiera terminado y las luces de la ciudad hubieran comenzado a brillar, Reed regresó a la librería. Willa dormía arriba, con el señor Botones entre sus brazos, y la tienda se había sumido en un silencio suave y reconfortante. Reed y June se sentaron en los escalones de la entrada de la tienda, mirando hacia la nueva plaza donde las luces brillaban contra el cristal de la torre. Se sentaron uno al lado del otro en silencio durante un buen rato, sin que ninguno de los dos necesitara decir nada. Luego June habló, su voz suave pero llena de una seriedad tranquila. «¿Dejarás ese mundo? ¿El mundo de la mafia?» Reed no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas habían sido atenuadas por las luces de la ciudad. «No lo sé», dijo honestamente. «Quizás no del todo. Es una parte de mí, quiera o no. Es el legado de mi padre, lo que he pasado toda mi vida construyendo». Hizo una pausa. «Pero ahora estoy construyendo algo más. Algo que mi padre quería ver antes de morir. Algo digno del sacrificio de tu madre». June guardó silencio por un momento, sus dedos rozando distraídamente el borde del escalón de piedra. Luego preguntó, más suavemente que antes: «¿Y yo? ¿Dónde encajo en todo esto?» Reed se giró para mirarla, y en esos fríos ojos grises, June vio algo que nunca había visto allí antes.
Sinceridad, gentileza y quizás un poco de esperanza. Eres la razón por la que quiero cambiar, dijo. Siguió un silencio, pero fue un silencio cálido, no pesado. June se levantó y entró en la tienda. Cuando regresó, llevaba el viejo libro encuadernado en cuero, Jane Eyre, el que Willa le había prestado a Reed, el libro que Catherine había dicho que poseía un alma valiente. Mi madre quería que tuvieras esto, dijo June, tendiéndole el libro. Él lo tomó y sintió su peso en sus manos. Abrió la portada, y dentro, en la primera página, había una línea escrita con la letra de Catherine Whitmore, algo que nunca había visto antes. La bondad siempre encuentra el camino de regreso. Se quedaron uno frente al otro a la luz de la tarde, entre la pequeña librería y la torre alta, entre el pasado y el futuro, entre lo que se había perdido y lo que aún podría encontrarse. No hubo beso, ni declaración de amor, solo una promesa mantenida en silencio, de que se volverían a encontrar, de que esta historia no había terminado, de que quizás, después de todas las cenizas, algo todavía estaba empezando a florecer. Fuera de las ventanas de la librería, la ciudad seguía moviéndose con todas sus intrigas y secretos. En algún lugar, los enemigos todavía esperaban en las sombras. En algún lugar, las deudas aún no se habían pagado. Pero dentro de Whitmore y palabras, entre los viejos estantes y el aroma del papel amarillento, algo estaba creciendo. No amor, todavía no. Solo la posibilidad de ello. Y a veces, esa posibilidad es más que suficiente. La historia de hoy termina aquí, pero la lección que deja atrás seguirá resonando en cada uno de nuestros corazones. Esta es una historia sobre la bondad, sobre cómo un pequeño acto de bondad puede crear círculos que viajan mucho más allá de lo que podemos imaginar. Harrison Calloway ayudó a Catherine Whitmore hace muchos años sin pedir nada a cambio. Catherine lo recordó y pagó esa bondad con su propia vida. Y el círculo continuó cuando el hijo de Harrison conoció a la hija de Catherine, cuando dos mundos que nunca deberían haberse cruzado se encontraron entre viejos estantes de libros. La vida es muy parecida, amigo mío. Cada acto de bondad que plantamos hoy puede convertirse en una semilla que florezca para alguien mañana. Nunca sabemos a dónde irá nuestra bondad, a quién tocará o qué vida podría cambiar. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que sigamos dando, que sigamos creyendo que este mundo todavía es digno de nuestra bondad. Si esta historia ha llegado a tu corazón, por favor, presiona el botón de me gusta para apoyar nuestro canal. Comparte este video con las personas que quieres. Las personas que necesitan que les recuerden que la bondad nunca se olvida. Solo viaja en círculos y siempre encontrará el camino de regreso a nosotros. Y si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa las notificaciones. Así no te perderás las conmovedoras historias que te traemos cada día. Nos encantaría saber qué piensas. ¿En qué te hizo pensar esta historia? ¿Ha habido algún momento en tu vida en que la bondad haya vuelto a ti de la forma más inesperada? Por favor, deja un comentario abajo y comparte tu propia historia. Leemos cada comentario y atesoramos cada palabra que compartes con nosotros desde el fondo de nuestro corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida llena de alegría y paz en cada día que venga. Recuerda que no importa lo difícil que se ponga la vida, siempre hay una luz al final del túnel, y siempre hay círculos de bondad esperando encontrar el camino de regreso a ti. Gracias por vernos. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.